llamada planta Siam electrodoméstica, una enorme planta histórica, metalúrgica, dedicada a la fabricación de cocinas, heladeras, calefones, que arrancó a principios de siglo y que se desarrolló fuertemente con el impulso de la industria nacional que hizo el primer gobierno de Perón. En esta planta trabajó desde 1940 a 1950 Azucena Villaflor como telefonista, 10 años importantes para su vida, pero también importantes para el país porque contuvieron la aparición del peronismo y puntualmente la jornada del 17 de octubre del 45. Trabajar acá significaba protagonizar la lucha de los trabajadores que eran mayoritariamente peronistas y Azucena simpatizaba con el peronismo desde ese momento. El ingrediente que hay que sumar es que acá conoció a un hombre llamado Pedro de Vincenti, que era delegado de una de las secciones de esta planta, con quien se puso de novio primero y se casó después. Es decir, tuvo un grado mayor de relación con la estructura del peronismo y con la estructura sindical y de la UOM en particular. Pero ella nunca fue militante. Hasta donde yo he investigado, nunca fue militante ni política ni militante sindical. Sí fue una mujer dura en su carácter y contestataria, eso está claro. En 1949, a los 25 años, Azucena Villaflor se casa con Pedro de Vincenti y deja su puesto en Siam. La pareja vive en Sarandí y va a tener 4 hijos: Pedro, Néstor, Adrián y Cecilia. Al comenzar los años 70, Néstor se convierte en un miembro de la Juventud Peronista e ingresa en la organización Montoneros. 8 meses después del golpe de Estado de marzo de 1976, él y su compañera Raquel Mangín son secuestrados por un grupo de tareas perteneciente al primer cuerpo del ejército. Nunca más se supo nada de ellos. ¿Cómo pasó Azucena desde ahí a la búsqueda? Es decir, ¿enseguida comenzó el proceso de búsqueda de información? Los primeros días mi mamá estaba muy triste y muy deprimida, muy mal. Lloraba, estaba muy angustiada, pero rápidamente va a hacer un habeas corpus. Va a las comisarías, va a los hospitales a ver si tienen novedades y hace un habeas corpus. Esto sabía, no sé cómo, pero ella sabía que había que ir a la comisaría, a los hospitales y a presentar un habeas corpus, que le costó bastante que alguien le firmara el habeas corpus. Tú tenías que esperar 48 horas para hacer un pedido de secuestro, después te hacían presentar en el Ministerio del Interior y ahí fue donde mi mamá veía siempre las mismas caras, veía siempre las mismas respuestas y la gran virtud que tuvo en ese momento fue darse cuenta de que estaban haciendo lo que los militares querían. Y en ese trajín, en esas vueltas interminables y angustiantes, empezó a conocer a otras personas que estaban padeciendo lo mismo. Esto ocurrió en muchísimos lugares, pero el lugar clave fue el Vicariato de la Marina, ahí en Retiro. Allí Azucena fue porque le habían contado que había un cura, Gracelli de apellido, Emilio Gracelli, que daba información sobre este tema. Se encontraban con Azucena en la vicaría, la vicaría de la Marina, sí, donde estaba Gracelli. Yo no iba a la vicaría de Gracelli, yo no fui nunca. Yo vine una sola vez, vine al día siguiente que se llevaron a mi hija, vine acá. Yo creo que ella, con la idea que tuvo de ir a la Plaza de Mayo, de dejar de ir a ese lugar tan de hipócritas como era la Vicaría de la Marina. Y harta, cansada, sintiéndose burlada completamente por las autoridades policiales, militares y de gobierno de la dictadura de esa época.
Y ella dijo, basta de venir acá a escuchar estas barbaridades que nos dicen y vamos a la Plaza de Mayo. Ella se levanta, pero estaba lleno y era un lugar grande. Se levanta y dice, siempre la recuerdo, señoras, dice, nosotros tenemos que ir a Plaza de Mayo a reclamar por nuestros hijos como hicieron nuestros mayores. Y muy suelta de cuerpo ella dice, tenemos que ser 1000 juntas acá en la plaza y meternos todos juntos en la casa de gobierno. Ahí nos van a tener que decir dónde están nuestros hijos. Y todas decían lo mismo, che, hay una madre que dice, tenemos que ir a la plaza, tenemos que ir a la plaza, tenemos que ir a la plaza. Bueno, llegó un día, vamos a la plaza. ¿Qué plaza? A la Plaza de Mayo. Le vamos a preguntar a Videla qué hicieron con nuestros hijos. Y entonces un señor empezó a mirar esos almanaques chiquitos y dijo el 30 de abril. Entonces ella dijo, bueno, está bien, el 30. La primera que llegó, como siempre, que es tan puntual, fue Pepa, fumando todo el tiempo. Era yo sola, me senté ahí en la estatua de Belgrano y a fumar. Y fumaba, 2 paquetes me fumé. Y ese sábado no fui, porque los sábados ocupaba el tiempo para hacer la limpieza en mi casa. Entonces María Ponce de Bianco me dice, no te preocupes, yo voy, después paso por tu casa y te digo qué resolvimos. Cuando vino me dijo, che, un fracaso, no hay nadie. Y yo miraba y decía las palomas, y yo un sábado no había nadie. Estaba todo cerrado, la casa de gobierno, todo cerrado, y no había posibilidades de hacer esa gestión que era entrar en la casa de gobierno. Entonces, bueno, quedamos en ir la semana siguiente, viernes. Se hizo los viernes durante bastante tiempo, hasta que un día una mamá, Nora, se llamaba, dijo que tendríamos que venir los jueves, porque los viernes es día de brujas. Y entonces, bueno, quedó así, primero el viernes, no, y entonces lo pasamos a jueves. Cada día éramos más, nos contábamos cada vez que venía, me acuerdo una vez eran como 300, parece mentira la cantidad de madres que iban. Empezamos reuniéndonos, arrimándonos a los bancos para firmar esos escritos que se hacían. La policía se encargó de decirnos que había estado de sitio y que no podíamos estar más de 2 personas juntas, que teníamos que caminar. La policía te corría. No se puede estar en grupo, vamos, todo así. Mandaban a la policía, circulen, que hay estado de sitio, circulen, caminen de a 2, caminen de a 2. La primera entrevista que se hizo en la casa de gobierno iba Azucena, creo que fue María Rosario y otra más, que el marido había sido militar y era de la época de Arguindegui y fueron a hablar con él. Nos recibió Arguindegui. Era ministro del Interior. Ministro del Interior, ¿no? En ese momento, sí. Y Azucena, Beatriz de Neuhaus y yo. 1 hora estuvimos. Nosotras esperamos en la plaza con la prima de Azucena. Cuando la vio a Beatriz Neuhaus, era mujer de un militar. Tenía una hija desaparecida. Y había sido compañero de Arguindegui. Cuando la vio le dice, señora de Neuhaus, ¿no sabe todavía nada de su hija? ¿Cómo me pregunta eso?, le dijo. Pero señora, mire, esta agenda tan grande tiene nombres de los hijos de mis amigos. Se van del país y después dicen que están desaparecidos. Ay, cómo nos indignó. ¿Con qué cinismo decía eso? Las madres despliegan una gran actividad. En junio de 1977 le escriben una carta a Videla. En julio se reúnen con el ministro del Interior. Y en agosto se concentran delante de la Casa Rosada cuando Terence Todman, secretario de Asuntos Latinoamericanos en Estados Unidos, se entrevista con el presidente. Ese día, Azucena forcejea con un policía de civil que intenta llevarse el grabador de una corresponsal extranjera, episodio que es publicado al día siguiente por el diario Crónica. Es la primera vez que las madres aparecen en un diario de tirada masiva. El 1 de octubre participan de la peregrinación a Luján
y 4 días más tarde publican una solicitada en el diario La Prensa. El 14 de octubre, una delegación de familiares entrega a la Comisión de Asesoramiento Legislativo una lista de los afectados directos por la represión, que llega a las 771 personas. La nómina está acompañada de 24.000 firmas. En noviembre, las madres se hacen presentes en Plaza San Martín cuando llega de visita Cyrus Vance, secretario de Estado norteamericano, y logran darle una lista de desaparecidos. La creciente visibilidad pública de las madres preocupa a los militares. La Marina decide intervenir. El grupo de tareas 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada manda a un joven oficial, Alfredo Astiz, quien bajo el nombre falso de Gustavo Niño se infiltra entre las madres y prepara el ataque. Bueno, después estuvo lo que programamos, la Marcha Luján. Teníamos que programar algo que llamara la atención, entre muchas otras cosas. Alguien tiró que lo hiciéramos con un pañal de nuestros hijos. La que no tenía pañal trajo un triángulo blanco y se lo puso en la cabeza. Un clavo que nos clavamos acá. ¿Por qué un clavo? Un clavo. Un clavo porque muchas creían de que a nosotros nos pasaba lo de Cristo, que teníamos los clavos, una cosa de esas. Cuando llegamos a Luján, la gente creyó que éramos monjas laicas. Y cuando quisimos tomar la comunión, yo no me acuerdo quién era el obispo que las daba, pero muy conocido. Ahí Aramburu era el obispo. Y el arzobispo era en ese momento el que dirigía la misa. Cuando dio el sermón, Monseñor Aramburu dijo que estaban todos muertos. Y cuando se dio cuenta que éramos las madres de los desaparecidos, inmediatamente dio la orden a los curitas que no nos tenían que dar la hostia. Nos negaba la comunión, la hostia. Entrevista a Ulises Gorini, historiador, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Cuando las madres empiezan a constituirse realmente en un problema serio para la dictadura, porque ellos que habían garantizado complicidades internas y externas y el silenciamiento en base al terror, no pueden creer que este grupo tan pequeño de mujeres inicialmente les esté causando un problema que es llevado ya a las páginas de los diarios a nivel internacional. Voy a entrevistar a Pepa García de Noia, una de las 14 mujeres que estuvo en el primer encuentro de lo que terminó siendo Madres de Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977. Era en el mes de septiembre, fines de septiembre, así apareció Astiz a la plaza. Niño se llamaba, se hacía llamar. Él decía que era de Mar del Plata, que tenía a su hermano desaparecido y que su mamá no podía venir porque estaba enferma. Y un día vamos con mi señora a una misa que hay. Todos habíamos ido a la misa esa del Día de la Madre. Y mi vieja me lo presenta. Y me dice, ¿le gustaba que yo te hablé? Yo le doy la mano. Y Azucena lo protegía. Le decía, no vengas. Pero él, no, yo no tengo miedo, yo voy a seguir viniendo, y así era. El primero que no le gustó para nada la actitud de este muchacho fue a mi viejo. Mi viejo se dio cuenta y le decía a mi mamá, acá pasa algo raro, no le des tanta confianza. El único que tuvo recelos de Astiz siempre fue el marido de Azucena. ¿Ah, sí? Siempre. Porque Pedro la acompañó siempre a Azucena, en todos los momentos. Mi mamá, por ejemplo, una vez le dice a mi papá de traerlo a dormir a mi casa, porque no tenía plata, porque pobre, este muchacho, qué sé yo. Mi papá le dice que no, porque yo soy su hija mujer, vivo acá, mi mamá tiene mucha actividad, sale y entra, mi mamá haciendo sus cosas, y entonces le dice que no, que un varón a esta casa no lo traiga. No queríamos que fueran un chico joven, teníamos miedo que lo llevaran. Dice, pero este chico es un inconsciente, ¿qué hace siempre pegado a Azucena? Y la gente creía que era hijo de ella. Y lo vi físicamente
bastante parecido a mi hermano, Néstor. Y yo creo que por ese lado le entró a mi mamá. Pero ella siempre lo cuidó. Nunca se imaginó que la iba a traicionar. Esta era Azucena. Y él la traicionó, porque él fue el que la entregó. Azucena propone publicar una gran solicitada con los nombres de todos los desaparecidos el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, y empiezan a juntar el dinero necesario. El 8 de diciembre, mientras varios familiares terminaban una reunión para juntar el dinero en la iglesia de la Santa Cruz, el grupo de tareas de la Marina se hace presente y secuestra a 7 personas, entre ellas 2 de las madres, Esther de Careaga y María Ponce de Bianco, y una monja francesa, Alice Domont. Astiz la señala como líderes del grupo, junto a Azucena, y afirma que obedecen a montoneros. Al día siguiente, es detenida otra monja, Leonid Duque. Él traicionó a las madres el 8 de diciembre. El día 8 de diciembre estábamos reunidos en la casa de Emilio Mignone para terminar de juntar el dinero que necesitábamos. El 8 de diciembre estábamos en la plaza y Azucena me dice, mira, vamos a la iglesia de Betania porque tenemos que hablar unas cosas de la solicitada, y otras madres se fueron a la iglesia Santa Cruz. Bueno, había que hacer juntar firmas y se juntaban en la iglesia Betania, en una mesita, y decíamos para una solicitada por los desaparecidos, y mucha gente ponía plata porque costaba carísima. Claro. No te la rebajaban, ¿viste? Y nos dicen que ya está el dinero en Santa Cruz, porque un grupo de gente se reunía en Santa Cruz, con algunas madres también, en la iglesia de Santa Cruz, que fuéramos a buscar el dinero. Esta es la iglesia de la Santa Cruz. Este es el lugar exacto que aquel 8 de diciembre de 1977 las madres y familiares estaban reunidos para poder juntar el dinero para la solicitada, que después de mucha lucha habían conseguido que el diario La Nación se los iba a publicar. Yo me encuentro en la puerta con la hermana Alicia y me quedo hablando con ella y con María Ponce de Bianco. De pronto sale alguien de adentro y nos dice, ya está la plata, la tiene Teresa, Esther Careaga. Sale Esther Careaga con una mujer que hasta el día de hoy nunca supe quién fue, y cuando sale a 5 metros de la puerta aparece un tipo de cordón de la manga de camisa, la tira a Esther para afuera. La otra mujer no sé qué pasó. Yo voy al lado de María Ponce de Bianco 5 metros después, agarran a María Ponce de Bianco, me la sacan a mí y a mí me tiran contra la pared y me dicen, es un operativo por drogas. Había acontecido que ese día Astiz, que se hacía llamar por Gustavo Niño, vino y dándole un beso a las personas indicadas que él quería que se las llevaran, los había entregado. ¿Y qué pasó? Con los más años lo supimos. Astiz creyó que Azucena estaba ahí, pero resulta que Azucena no estaba ahí. Estaba conmigo y con otras 2 más o 3 madres en la iglesia Betania. Muertas de miedo, salgo voy hasta la esquina, entro en la iglesia, ya estaba saliendo la gente y me voy. Y yo me bajo en la casa de Emilio Mignone y le digo, se llevaron a 2 madres y no sé qué pasó más allá. Sale Emilio Mignone con toda la gente de la asamblea, empiezan la búsqueda, y las madres que estaban allí reunidas se van a la casa de Marta Vázquez con el dinero que habían juntado, porque el dinero que tenía Esther Careaga desapareció con ella. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, se tenían que encontrar en el diario La Nación. Y hubo un momento de duda, eso lo supe después también, en la cual le dijeron a Azucena, paremos con esto, paremos porque se llevaron a las madres y paremos con esto, y ella no.
no, ya que llegamos hasta acá, hicimos esto, hay que seguir. Estuvimos esa noche haciendo las listas, preparando. Cada una de nosotras nos teníamos que ir a casa y todas vivíamos en el Gran Buenos Aires, y Azucena, que tenía sus sospechas de que a ella también la iban a ir a buscar, se fue a su casa. El viernes a la mañana fueron a la Nación. Alicia, que tenía que estar, la hermana Alicia, no apareció. Estuvo Azucena, estaba Nora. Aparecieron con todo y las rechazaron. Resulta ser que dijeron no queremos porque son manuscritas. Y rehicieron la lista con los nombres. Fueron al Ministerio de Economía, donde estaba el marido de Nora, y todos se jugaron, los empleados, y pasaron a máquina, porque no había computadora en ese entonces. Pero teníamos otro problema. Ya le habíamos dado todo eso ahí y pusimos las bolsas de monedas. Cuando empezaron a ver monedas, todas monedas, no teníamos más plata más que monedas. Buscaron cambio de moneda porque no le aceptaban moneda, cambio chico, querían plata grande. Y a los 15 minutos que estábamos esperando, salió y dijo que aprobaban sacarla. Estas listas son las que hacíamos nosotras para presentar en el diario. Para la solicitada famosa del 10 de diciembre. Acá podés ver el nombre de Gustavo Niño. ¿Y está Azucena también acá? Sí, está Azucena. Acá. Azucena Villaflor de Vincenti. Una solicitada que reúne más de 800 firmas con sus números de documentos, una solicitada absolutamente histórica. Hay que ubicarse en el 77, cuando había en nuestro país 60 o 70 secuestros diarios. El coraje, digo, de Azucena y de esas mujeres. El día viernes mi mamá estaba nerviosa, alterada, distinta, con los ojos como llorosos todo el tiempo. Y el viernes a la noche, a eso de las 8 de la noche, viene Aida Sarti a hablar con mi mamá. Y a las 8 llegué. Todos los papeles revueltos a la casa de ella, muy nerviosa. Y dijo, si a mí me pasa algo, ¿por qué te va a pasar algo? Entonces dice, ¿por qué no? Porque vos, yo te quiero decir, tenemos que tirarnos al suelo, gritar, si vos ves alguna cosa rara. Ellas dos conversan y mi mamá me dice, acompañemos a Aida hasta la parada del colectivo. Esa mañana de sábado, del 10 de diciembre del 77, despidió a su marido, don Pedro, que iba para su trabajo. Esto tiene que haber sido entre las 7:30 y las 8. Y después, bueno, a las 9:00 de la mañana, ella fue a comprar un ejemplar del diario La Nación y facturas. Justo el ejemplar que ella había comprado había salido borroso el listado de la solicitada. Se acerca a la habitación de su hija Cecilia, que estaba durmiendo. Me dice, nena, ¿qué querés comer? Pescado o pollo. Yo le digo pescado, me dice, qué suerte, porque ya que voy hasta el viaducto a comprar pescado, compro otro ejemplar del diario que salió la solicitada borrosa. Cuando sale a Mitre y va cruzando la avenida, en el medio de la avenida, donde hay una franja de pasto que limita las dos manos de la avenida, ahí en ese lugar la cruzan dos coches, varios hombres armados se abalanzan sobre ella. Ahí ella hizo lo que le aconsejaba a compañeras. Y se tiró al suelo, el diariero que estaba ahí escuchó que ella gritaba su nombre. La esperaron en la esquina de la avenida Mitre y la calle Kramer, donde ella vivía. Y hubo gente que de un colectivo vio el operativo, cómo la arrastraron para meterla en un coche y se la llevaron. A principios de 1978 aparecen 3 cadáveres en la costa atlántica y son enterrados en una fosa común en el cementerio de General Lavalle. En 2005, el equipo argentino de antropología forense descubre que esos restos corresponden a Azucena y a las 2 madres secuestradas el 8 de diciembre de 1977. El análisis de los cuerpos comprueba que habían sido arrojadas al mar pocos días después de su desaparición. Esther Careaga y Mari Ponce son sepultadas en la iglesia de la Santa Cruz. Las cenizas de Azucena son esparcidas, en cambio, en la Plaza de Mayo. Inmediatamente después del secuestro de Azucena y de sus otras 2 compañeras,
¿Ustedes tuvieron miedo por la organización? ¿Cómo se reacomodaron después de que desapareciera la que había sido la líder? El compromiso era seguir. Claro. Con miedo o sin miedo era seguir. Cuando desaparece mi mamá, el que se ocupa es mi papá. Y se ocupa y cambia mi papá. Y entonces mi papá empieza a darle la razón a Néstor y, por supuesto, a esperar todos los días la llegada de mi mamá, ¿no? Él no podía creer que a mi mamá le iban a dar algo más que un susto. Él decía, bueno, le van a dar un susto, pero va a volver. Después, 27 años después, nos enteramos de que su martirio no duró mucho, porque a ella la secuestraron el 10 de diciembre y según el informe del equipo antropológico forense, su muerte se produjo entre el 22 y el 23 de diciembre de ese año. Con la democracia y con que empiezan a salir bueno, los liberados salen y empiezan a poder hablar y empiezan a poder contar, efectivamente todos concuerdan que Azucena estuvo en la ESMA, que llegó con un grupo de gente grande, que llamó la atención adentro. Es salvajemente torturada, hay testimonios, hay gente que la ha visto en el centro de detención. Saben que estuvo 3 o 4 días, no más, que los 2 primeros días mi mamá estuvo bien, que más le preguntaban los nombres a los que estaban ahí detenidos, porque ella decía, como me van a liberar, así les aviso a sus mamás que están bien. El tercer día es el día que la llevan a la tortura. Dicen que vuelve de la tortura muy, muy mal, que estaba muy hinchada y con muchos moretones, y que después de ese día ya no quiso hablar más. Debe haber estado 1 o 2 días más. Y posteriormente parece haber sido víctima de los famosos vuelos de la muerte, donde los desaparecidos eran arrojados, después de ser inyectados y adormecidos, eran arrojados al mar. Nosotros siempre teníamos la esperanza de que la íbamos a volver a ver. Siempre, permanentemente. Era salir a trabajar, yo manejaba un camión en esa época, y mirar para los costados permanentemente a ver si veías en algún lado aún una mujer que vieras postrada o cortando papelito en la calle, a ver si era tu vieja. Y nunca pedimos venganza. Pedimos justicia. Y hasta que no estén presos en cárceles comunes, nosotros no vamos a parar con esta lucha.